FNAF Secret of the Mimic fue un antes y un después para la saga de FNAF. Ciertamente, una de las cosas que más hizo fue cambiar nuestra perspectiva de la historia a tal punto en el que muchos incluso piensan que ha reescrito por completo la historia, iniciando una especie de retcon muy bien planificado para alterar la cronología, incluso modificando el origen de los animatrónicos y el cómo estos fueron robados por Fazbear Entertainment durante muchos años. Sin embargo, algo de lo que me he percatado y que muy pocos están hablando es sobre los verdaderos animatrónicos originales de Freddy Fazbear's Pizza, esos que fueron planeados después del éxito de Fredbear y Spring Bonnie. Todos conocemos a la banda de Freddy Fazbear's Pizza, compuesta principalmente por Freddy, Bonnie, Monty y Bob. Bueno, en este video te voy a explicar cuáles fueron los originales y por qué siempre han estado frente a nuestras narices todo este tiempo. Antes de empezar, recuerda suscribirte, comentar y dejar un me gusta, ya que de esta manera me ayudarías muchísimo, pues apenas un porcentaje muy pequeño de los que ven este video están suscritos, así que ¿qué esperas? Buenos días, tardes o noches, y empecemos. Aclaro que esta es una teoría y no debe tomarse como una confirmación, aunque lo más probable es que sí lo sea. Durante muchos años, cada juego de Five Nights at Freddy's nos hizo creer que la banda original de animatrónicos siempre estuvo compuesta por Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. En Five Nights at Freddy's 1, los vimos repartidos en el escenario, 3 en 1 y Foxy teniendo su propio apartado en la cueva pirata siempre fuera de servicio. En Five Nights at Freddy's 2, el repertorio de animatrónicos se amplió mucho más, teniendo a los mismos animatrónicos pero ahora oxidados y dañados, unos nuevos hechos de juguete, una marioneta, varios fantasmas y 2 niños con globos. Y en Five Nights at Freddy's 3 tuvimos a un solo personaje, seguido de varios fantasmas, Springtrap, la versión zombie de William Afton que ocupaba el traje de Spring Bonnie, otro de los animatrónicos que provenía de un local antiguo al que conocíamos como Fredbear's Family Diner. Este en teoría era la pizzería original donde estaba Spring Bonnie y Fredbear, respectivamente, al que nosotros vimos como un ente fantasma conocido como Golden Freddy. El tema es que luego de la salida de FNAF 3, Five Nights at Freddy's 4 lo complicó absolutamente todo, introduciendo no solo los 2 previos animatrónicos dorados que ya conocíamos, sino también a los Nightmare en 1983, representados por Freddy, Bonnie, Chica y Foxy respectivamente, lo que abría la posibilidad de que quizás ambos restaurantes, tanto el Freddy Fazbear's Pizza como el Fredbear's Family Diner, llegaron a coexistir durante un tiempo. Pasarían los juegos y no sería hasta FNAF Secret of the Mimic que nuestras preguntas finalmente serían respondidas, pero de una manera un tanto distinta, lo que abría la posibilidad de que quizás ambos restaurantes, tanto el Freddy Fazbear's Pizza como el Fredbear's Family Diner, llegaron a coexistir durante un tiempo, ya que ni en Sister Location, que de hecho tuvimos una gama completamente nueva de animatrónicos, ni en los demás juegos se aclaró qué restaurante y qué animatrónicos fueron los primeros en ser construidos y fabricados para el entretenimiento de los niños, pero este juego vino para responder esas dudas. Como ya he explicado en otros videos previos, les comenté que Murray's Custom Manor, la fábrica de animatrónicos y armatostes de Edwin Murray, se encargó de hacer realidad el sueño de Fazbear Entertainment de tener sus propios animatrónicos para su futuro restaurante. Esto sucediendo aproximadamente entre 1975 y 1979, por lo que para esa fecha Freddy Fazbear's Pizza no existía, pero Fredbear's Family Diner sí, ya que apenas la estaban construyendo, siendo este restaurante que contaba nada más y nada menos que con 2 únicas mascotas animatrónicas. Teniendo esto en cuenta, el nacimiento de Freddy Fazbear's Pizza vendría de la mano de la adición de 2 nuevos animatrónicos, siendo Chica y Foxy, que ambos de hecho eran propiedad original de Edwin y su esposa, pero terminarían siendo parte de Freddy Fazbear's Pizza al readaptarlos como nuevos animatrónicos para este futuro restaurante que nacería después de 1979. Sin embargo, en el mismo lugar donde nos encontramos a los moldes y prototipos originales para los animatrónicos que veríamos en este restaurante, nos podemos topar con 2 trajes Springlock de 2 curiosos nuevos personajes que no habían aparecido hasta entonces, confirmando que efectivamente en Freddy Fazbear's Pizza no solamente estaban los 4 animatrónicos principales que ya todos amamos y conocemos, sino que estaba un cocodrilo llamado Monty y un perro llamado Bob.
¿Y quiénes son estos dos nuevos trónicos que aparecieron de la nada y aparentemente ya existían desde antes que Chica y Foxy? Pues los hemos visto desplazarse lentamente en la banda original desde hace ya varios años, solo que no nos habíamos percatado del cómo. El primero, Monty, hizo aparición por primera vez en FNAF Security Breach, como parte de la banda original de animatrónicos, reemplazando por completo a Bonnie. Y de hecho hay una pequeña historia de origen que explica el por qué Fazbear Entertainment decidió, entre muchas comillas, reemplazar a Bonnie por Monty. Pero más que todo celos de su parte al ser Bonnie la estrella del show, rompiéndolo por completo y dejándolo como un montón de partes inservibles debido a su mal carácter. Pero Fazbear escondió esta historia de origen para que Monty se convirtiera ahora en el nuevo guitarrista reemplazo de Bonnie para este nuevo establecimiento. El tema es que Monty parece que ya era un personaje de Freddy Fazbear's Pizza que ya existía desde hacía muchos años antes, siendo la prueba de esto su aparición como un traje Springlock en Secret of the Mimic, confirmando que, de hecho, lo que hicieron fue simplemente reutilizar un personaje viejo que tenían almacenado y empolvado para que pudiera ser el reemplazo de uno más clásico. En cuanto a Bob, este mismo lo vimos por primera vez dentro de la película de Five Nights at Freddy's. Al principio parecía ser un pequeño easter egg de lo que se supone era un animatrónico creado por la comunidad, el tan aclamado Sparky el perro. Este tuvo su origen por primera vez por allá del año 2014, donde muchos fans creían que de verdad era un animatrónico oculto que existía dentro de la sala de partes y servicios, pero esto resultó ser falso, hasta su aparición en la película de FNAF, donde tuvo una inesperada aparición en el mismo lugar, la zona de partes y servicios, donde de hecho se sabe que era uno de los trajes descartados de Freddy Fazbear's Pizza, que en parte confirmaría que de hecho sí existían desde hacía muchísimo tiempo. Esta confirmación cambia por completo nuestra perspectiva sobre la historia, ya que nos estaría presentando una historia de origen para los animatrónicos completamente distinta y estaría poniendo en juego que nunca fueron Freddy, Bonnie, Chica y Foxy los originales, sino más bien Freddy, Bob, Bonnie y Monty, cada uno de ellos teniendo su respectiva área y escenario, conformando la primera banda original de personajes para este restaurante a partir de 1980 y 1983. ¿Y si son reales estos animatrónicos? Pues sí, son reales. Sé que muchos deben estarse preguntando esto justamente después de ver el mega cambio que esto implica, pero si nos fijamos en la última secuencia de FNAF Secret of the Mimic del tercer final alternativo, nos narran una historia en la que podemos seleccionar casillas donde aparece un oso, una gallina, un conejo, un zorro, un cocodrilo y finalmente un perro, completando y culminando por completo la conexión definitiva que pondría en la mesa a estos dos animatrónicos como los originales de Freddy Fazbear's Pizza, para luego ser reemplazados por Chica y Foxy y no aparecer hasta muchísimos años más tarde. Pero dime tú qué opinas, ¿te parece bueno que Bob y Monty sean los animatrónicos originales? Estaré leyéndote abajo en los comentarios. Sin más nada que decir, nos vemos y hasta la próxima.